Muy buenos días, mis queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de prefijos y sufijos. Entonces, este es un tema bastante importante e interesante al mismo tiempo porque vemos que aún hemos visto con el pasado tema que de acuerdo a la morfología también de una palabra es que nosotros podríamos hacer una deducción de una palabra, ¿no? Y poder sacar ahí su significado de esa forma. Bueno, entonces el día de hoy vamos a un poquito profundizar más qué son los prefijos y qué son los sufijos. Bueno, vamos a empezar definiendo que los prefijos y los sufijos no son palabras, ¿ya? Propiamente dichas, puesto que no pueden funcionar de manera independiente y autónoma dentro de una oración. Es decir, que necesitan de una palabra para poder formar otro vocablo, ¿no? Entonces, necesitan unirse, como dice acá, a una base léxica a la cual aportan un matiz significativo que supone la creación de una nueva palabra, ¿no? Entonces, es importante que estos prefijos y estos sufijos estén junto a otro término, a otra palabra, para así dar lugar al nacimiento de una nueva palabra. Vamos a revisar algunos ejemplos que acá les menciono, les muestro y pues veamos cuáles son esos ejemplos. Tenemos el prefijo im, ¿no? Por sí mismo, si nosotros pronunciamos y decimos im, pues no nos dice nada, no significa nada, entonces no constituye una palabra como tal, pero sí da lugar a un nuevo término cuando se une la palabra posible. Entonces nace ahí la palabra imposible, ¿no? Entonces, ese es el fin, ese es el prefijo. El prefijo por sí solo no tiene significado alguno, pero si se junta a otra palabra que ya existe en nuestro sistema lingüístico, pues va a dar lugar a que haya un nuevo vocablo, como es en el caso de la palabra imposible. Vamos a ver una lista de los prefijos que son más utilizados y en este caso tenemos, por ejemplo, el prefijo bi, que significa dos. Por ejemplo, bicolor, bisiesto, bueno, y muchos más, ¿no? Bimodal, mm, bípedo, bueno, ex pareja, ex compañero, extra, extraordinario, multirespuesta, precavido, preinscripción, ultra terrenal, plurilingüe, plurinacional, anticapitalista, antisistema, archienemigo, archipiélago, autoestima, hipotermia, hipotiroidismo. Ahora vamos a revisar una lista de los sufijos que son más utilizados. Entonces tendríamos a ito, ita, que quiere decir que denota que es pequeñito, chiquitito, ¿no? Ese es un diminutivo, chiquita, casita, ropita, azo o aso, o telazo, cochazo, ¿no? Como es una manera de expresarnos es de hecho un aumentativo. Y luego tendríamos ísimo, la palabra guapísimo, larguísimo, aburridísimo, ¿no? Como que es un término que nos ayuda a expresar una hipérbole, una exageración como tal, oso, portentoso, grandioso, cracia, democracia, autocracia, fobia, hidrofobia, ¿no? En este caso, cracia y fobia pues tienen su propio significado. Algunos prefijos como tal, a medida que ustedes vayan revisando este tema, pues se van a ir dando cuenta que pues si provienen etimológicamente de la lengua del griego, ¿no? O del latín, pues tienen su propio significado, ya que le brindan al término nuevo, al vocablo nuevo, un significado como tal. Pero hay prefijos que por sí solos, pues no significan nada, como el que hemos visto hace un momento, ¿no? Y el prefijo im. Y también sufijos, así que es importante si es que el sufijo o el prefijo proviene de la lengua del latín o del griego, pues sí van a aportar un significado, pero si no, pues si no viene de ninguna lengua, pues como tal va más bien a dar lugar al nacimiento de un nuevo vocablo. Bueno, ¿qué es el prefijo, no? ¿Qué sucede con este mecanismo? Dentro de nuestra lengua, al momento de expresarnos, la prefijación es el mecanismo de formación de palabras que consiste en anteponer un afijo
o la raíz de una palabra, ¿no? Entonces, a la raíz de una palabra. Es decir, tenemos nuestra palabrita y a esa palabrita le ponemos, ¿no? Le podemos poner un prefijo y como tal, pues van a ser una nueva palabra, ¿no? Un nuevo término. El prefijo por sí mismo, no, como lo habíamos mencionado, no tiene significado, sino que al unirse a una palabra ya existente. Entonces, si tengo un prefijo y tengo una palabra ya existente, pues va a dar lugar al nacimiento de un nuevo término. Pero si en caso de que no hubiese, entonces, de que no hubiese un vocablo, pues el prefijo por sí solito no significa nada. Vamos a revisar otra vez otra lista de prefijos, que los ejemplos de prefijos que son más comunes y más utilizados. Tenemos, por ejemplo, el prefijo an, amoral, apolítico, anti, auto, bis, co, contra, des, dis, entre, ex, extra, hiper, inter, macro, micro, multi, pre, re, semi, sub, super, tele, trans, ultra. Y bueno, entonces fíjense que tenemos acá tres diapositivas de prefijos que son los más utilizados, ¿no? Según. Entonces, les voy a pedir que para esto ustedes vayan practicando también, ¿no? El uso de estos prefijos. Y en caso de que por ahí no encuentran no comprenden el término como tal, es importante que busquen el significado, ¿no? O si ustedes pueden buscar, por ejemplo, el prefijo sub por sí solito no significa nada, pero sí da a deducir un significado. Por ejemplo, subsuelo, entonces, ¿qué quiere decir? Que está por debajo de, ¿no? Por debajo de, que estamos hablando de una jerarquía. Subterráneo, entonces, subacuático, ¿no? Que está por debajo de subsuelo, etcétera. Entonces ahí tendríamos los prefijos, ¿no? Que son muy importantes dentro de nuestro idioma. Si nosotros conoceríamos la morfología de la palabra como tal y a partir del conocimiento de los prefijos podríamos hacer la deducción de un término, del significado de un término, pues nos sería más fácil e incluso ampliar nuestro léxico, ¿no? Y ya no estar buscando cada vez qué significan en el diccionario, porque suele pasar que muchas veces buscamos en el diccionario, pero ¡ting!, nos olvidamos. Así que es importante revisar siempre la estructura de la palabra, la morfología de la palabra. Y al estudiar la morfología de la palabra, pues es más importante todavía que tú veas y revises la definición del prefijo, ¿no? Por ahí el prefijo tiene un significado como tal, como por ejemplo el prefijo bio, que quiere decir vía, perdón, que quiere decir vida y que proviene del latín. Entonces, fíjense que bio, vida, ya biología, biólogo, ¿no? Entonces, si todas las palabras que empiecen con bio, ya voy a anotar el significado que tiene, siempre y cuando analizando el prefijo. Ahora vamos a ver los sufijos, definición y ejemplos, ¿ya? Los sufijos, al contrario del prefijo que van al principio, pues estos van después, ¿no? Los sufijos son partículas que se posponen a la base de una palabra. Entonces tengo la palabra y aquí tengo el sufijo, modificando de esta manera el significado original de dicho lexema. Al final que los prefijos, al igual que los prefijos, los sufijos de manera aislada no poseen un sentido pleno. Es decir, que tanto prefijos como sufijos no tienen su significado por sí solos, independientemente, ¿no? Algunos sí, pero solitos no funcionan, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo bio, a no ser que sea una revista de vida o algo de biografía, qué sé yo, bio como tal, o hidro, ¿no? No me dice nada. Entonces, tiene que estar el prefijo sí o sí acompañando a otra palabra. Los sufijos, lo propio, ¿ya? Los sufijos de manera aislada no poseen un sentido pleno, por lo que necesariamente deben ir unidos a una base léxica, es decir, que deben estar unidos a una palabra. Vamos a revisar ahora sí algunas clases de sufijos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los sufijos derivativos, que pues ya hemos dicho que a diferencia del prefijo, que el prefijo va antes y luego viene la palabra, en este caso viene la palabra y luego viene el sufijo, ¿no?
Entonces, vamos con los sufijos que se clasifican dentro del grupo de los derivativos, es decir, que van a dar lugar luego a nuevos términos. Por ejemplo, hable, que tenemos la palabra amable, agradable, ¿no? Ario, aria, revolucionario, revolucionaria, destinatario, destinataria, ero, panadero, ingeniero, or, resplandor, temblor, oso, osa, nervioso, nerviosa, furiosa, iso, isa, resbaladizo, fronteriza, eño, eña, halagüeño, navideña. Ahora vamos a ver los sufijos que son los flexibles. Esta es otra clasificación también dentro de los sufijos. Los flexibles, ya los sufijos flexibles, como lo dice su nombre, son flexibles, es decir, que van a mostrar un cambio, como por ejemplo los cambios de género, ¿no? Estos nos van a mostrar, por ejemplo, en el caso de utilizar un sustantivo, ¿no? O puede ser un adjetivo también, pero no señalan el género, si es género femenino o si es género masculino, ¿no? Por ejemplo, puede ser la palabra bonito, bonita, niña, niño, tierna, tierno, ¿no? Entonces te das cuenta que ahí las palabras, en este caso los sufijos que están funcionando, nos señalan qué género es, si es género femenino o es género masculino. También también los flexibles nos muestran los paradigmas verbales, es decir, la conjugación del verbo como tal, ¿no? Entonces, si hablamos de la conjugación del verbo, también pertenece a esta categoría, ¿no? Si, por ejemplo, como tenemos en pantalla el verbo cantar, ¿no? Entonces, si lo conjugamos, todos los sufijos, es decir, todas las palabras y todas las partes, ustedes saben que la raíz de la palabra del verbo cantar es cant, ¿no? Yo canto, la O, tú cantas, A y S, ella canta, nosotros cantamos, cantamos, ¿no? Entonces, todas estas partes finales de la palabra del verbo cantar, pues son sufijos y son los sufijos flexibles, ¿no? Porque de alguna manera, entonces, los sufijos flexibles denotan, uno, el género, ¿ya? El género de la categoría gramatical, que puede ser, por ejemplo, en este caso, sustantivos o verbos o adjetivos, o mejor dicho, sustantivos y adjetivos. Y también nos muestra los sufijos dentro de la conjugación verbal, ¿no? Aquí los denominamos como paradigmas verbales, pero también podemos mencionar como la conjugación verbal. Bien. Vamos a revisar ahora el resumen, en síntesis, qué son los prefijos y qué son los sufijos, así de forma bien facilita y muy puntual. Entonces tenemos a los prefijos, que por un lado los prefijos son aquellos elementos que se añaden antes de la palabra, que tienen como objetivo darle un nuevo significado. Si escribimos el prefijo, y esto lo hemos repetido, de forma individual, de forma independiente, no nos aporta ningún sentido, no tiene significado por sí solito, o sea, no nos dice nada. Puede tener su significado, pero ¿y con eso qué más, no? Solo tienen sentido cuando lo añadimos a una palabra, ¿ya? Este es el caso, por ejemplo, de términos como antirrobo, televisión, proactivo, etcétera. Entonces hay muchísimas palabras que están conformadas por prefijos y pues bueno, ya saben que los prefijos por sí solitos no significan nada, o sea, no funcionan correctamente, sino que tienen que estar al lado de otra palabra, ¿no? El sufijo, por otro lado, es lo contrario, ¿no? Son aquellos que se añaden y que se incorporan al final de la palabra y que le añaden un nuevo sentido al morfema, al igual que ocurre con los anteriores. No tiene sentido algunos si se usan de forma unitaria. Solo tienen sentido cuando se incorporan a una palabra. Este es el caso es el caso por de palabras con sufijos como noviazgo, ¿no? Noviazgo, azgo, empresario, entonces tenemos ahí río, ¿no? Palito, entonces hito, fíjense cómo van funcionando al interior los sufijos derivativos y los flexibles, ¿ya? No se olviden que los derivativos pues derivan otras palabras nuevas y los flexibles se los ve en dos tipos, ¿no? Por ejemplo, los sufijos que señalan el género
si es masculino o es femenino, o también dentro de la conjugación verbal, ¿no? Yo canto, tú cantas, él, ella canta, nosotros cantamos, etcétera. Muy bien. Y pues bueno, aquí están algunas, esta es la fuente revisada por si ustedes desean ir, se las recomiendo. También hay algunos videos que pueden ustedes revisar dentro de esta página. Y pues bueno, muchísimas gracias por atenderme. Si hay dudas o hay preguntas, no se olviden que siempre nosotros, en mi caso, siempre voy a estar reforzando durante las clases, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención y si pues hay algo que dudan o al respecto, no olviden en escribirme y si no, pueden repetir el video y verlo nuevamente. ¿Ok? Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta pronto.